No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Mis fuerzas te daré y siempre te ayudaré. Buen día, hermanos. Bueno, después del bautizo, estamos ya listos para escuchar la palabra. A ver si puedo arreglar esto. A ver. Muy bien. Vamos a cantar una canción que hemos conocido y que hemos aprendido antes. A ver. Voy a preparar lugar para que conmigo estés. Prepara tu corazón, no te dejes engañar, que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Ascender al cielo, asustados con estupor, y los ángeles se acercaron, brillando con santo fulgor. Este mismo Jesús que han visto, así al cielo ascendió. Desde el cielo con toda gloria volverá como lo prometió. Me voy pero volveré para recoger a mi gente. Voy a preparar lugar para que conmigo esté. Prepara tu corazón, no te dejes engañar, que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Lo miraban ascender al cielo, asustados y con estupor, y dos ángeles se acercaron, brillando con santo fulgor. Este mismo Jesús que has visto, que así el cielo ascendió, desde el cielo con toda gloria volverá como lo prometió. Me voy pero volveré para recoger a mi gente. Voy a preparar lugar para que conmigo estén. Prepara tu corazón, no te dejes engañar, que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Que ya pronto estoy de regreso y juntos vamos a celebrar. Esta canción nos habla de una gran verdad, ¿no? Cuando Jesús asciende a los cielos. Es decir, su último contacto con sus discípulos fue ese día en que los discípulos lo ven ascender al cielo. Y lo interesante no es solamente que lo estaban viendo, sino me encanta cuando aparecen los ángeles, ¿no? Y les llama la atención y dicen, oye, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Notan la escena, ¿no? Ellos atónitos, ¿no? Mira. Y en eso aparece una voz a tu costado que dice, oye, y es un ángel, ¿no? ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. No va a venir en avión, no lo van a tener en helicóptero como algunos estafadores que se quieren hacer pasar por Jesucristo dicen. Vendrá exactamente como lo han visto. Vamos a verlo descender del cielo. La Biblia dice que ese es un evento que va a ocurrir y que antes de que Jesús venga para reinar, va a venir por su iglesia. Y aquellos que tienen a Cristo en su corazón se van con Él.
Y los que no lo tienen, se quedan. Ninguno de ustedes va a tener excusa, porque se los estoy diciendo ahora. Entonces les estoy diciendo que el que tenga a Jesús en su corazón, que sirve a Dios, que adora a Dios, que tiene en su corazón a Jesús reinando y gobernando, se van. Los que no, se quedan. Y les toca pasar 7 años de la gran tribulación. Lo triste, como escuché una vez a un predicador decir, será un día glorioso y también un día triste, porque veremos a mucha gente que queremos quedarse, ¿no? Y nos vamos a Malaquías, capítulo 4 de Malaquías, el día en que yo actúe, dice el Señor. Abran sus Biblias en Malaquías, capítulo 3, versículo 17. Esto lo vimos la semana pasada. Los que no estuvieron la semana pasada se perdieron la última pregunta de Malaquías y de repente no van a entender de lo que estamos hablando. Pero Malaquías 3, 17, leímos la semana pasada, dice, serán para mí un especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y en el versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea que, según lo que acabamos de leer, miren, ¿qué nos dice? Que va a llegar un día. Llegará un día, ¿no? En el cual Dios actuará, dice, en el día en que yo actúe. Es decir, llegará un día en el cual Dios va a actuar. También la palabra en el hebreo significa manifestarse, obrar, traer presencia. O sea, en el día en que yo actúe, en el día en que yo me manifieste, dice, en ese día, dice, seremos su especial tesoro. En el día en que Dios actúe, seremos su especial tesoro y nos perdonará como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Aquel día, cuando Él se manifieste, nosotros seremos su especial tesoro y nos perdonará como el padre perdona a su hijo que le sirve. Pero también en el versículo 18 dice, en ese día quedará en evidencia que hay diferencia entre los justos y los malos, y entre los que sirvieron a Dios y los que no le sirvieron. Qué interesante, porque no basta con ser bueno o ser malo. Es importante servir al Dios que te creó. ¿Notan ustedes la palabra? Dice, en aquel día se va a manifestar la diferencia entre los buenos, los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Es decir, no basta con ser bueno, hay que ser bueno que sirve a Dios, y el que no sirve a Dios es considerado malo. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿de qué día estamos hablando? Y es aquí lo maravilloso del tema. Porque Malaquías ha hablado, la semana pasada hemos hablado de esto, y miren el cuadro que tienen ahí adelante, los 3 pensamientos que ofenden a Dios. De esto hablamos la semana pasada. Dijimos que en Malaquías capítulo 3, a la última parte, menciona de que hay 3 características, 3 pensamientos, 3 formas de pensar que insultan a Dios. La primera es lo que decía, por demás es servir a Dios. Abran su Biblia en el capítulo 3,
Vamos a hacer un pequeño repasito. Malaquías es el último libro antes del Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 3 dice, en los versículos 13, ¿no? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos pensado contra ti? ¿Qué hemos dicho que te ofende? ¿Ah? Y piensen ustedes, hermanos, en esto, ¿no? De repente lo que hay en tu cabeza está ofendiendo a Dios. No lo dices con tu boca. No lo dices con tu boca, pero lo estás pensando. Y si en este momento tú estás pensando alguna cosa, puede ser que te esté ofendiendo a Dios. Claro, nadie se entera porque no la hablas. Pero, por ejemplo, el primer pensamiento del versículo 14 dice, por demás es servir a Dios. O sea, el primer pensamiento era, de nada me sirve servir a Dios. ¿Qué provecho saco? Nada. O sea, ¿de qué manera me sirve servir a Dios? Primera ofensa contra Dios. Segunda, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová? O sea, de nada me sirve guardar la palabra. ¿Para qué voy a guardar la palabra? ¿De qué me sirve estar angustiado por tratar de obedecer a Dios cuando es mucho más fácil dejar que el pecado te guíe? Es mucho más fácil vivir la vida según el mundo. Es mucho más fácil. No tienes una carga, no te enfrentas a tus amigos, no te enfrentas a la gente del trabajo. Es muchísimo más fácil vivir la vida como el mundo quiere que la vivas. Y la gente acá pensaba, ¿de qué me sirve? ¿De qué aprovecha que guarde la ley y de estar angustiado en eso? De nada me sirve guardar la palabra. Es el segundo pensamiento que ofendía a Dios. Y el tercer pensamiento está en el versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, de nada sirve la humildad y la piedad porque al final los que tientan a Dios igual no les pasa nada. O sea, pecar no tiene consecuencias, ¿me entiendes? Puedes vivir tu vida lejos de Dios y no pasa nada. Ese pensamiento ofendía a Dios. Entonces Malaquías, lo interesante de Malaquías es que nos está diciendo que hay este tipo de pensamientos entre la gente. Y recuerden ustedes que esta gente era la gente que había regresado de Babilonia, con la fe fría, la fe desobediente, la fe sin compromiso. Esa gente pensaba así. Y después que Malaquías les ha dado, en el capítulo 3, cierra el libro con broche de oro. Y les dice, recuerden que vendrá un día en que yo voy a actuar, dice Dios. Y toda esta gente que pensaba de esta manera va a darse cuenta que hay una diferencia tremenda entre los buenos y los malos, entre los que servían a Dios y no le servían. El día en que Dios se manifieste. Y entonces, después de confrontar Malaquías a este pueblo, cierra el libro de Malaquías con el capítulo 4. ¿Y quién nos habla del capítulo 4? El capítulo 4 nos habla del día en que Dios va a actuar. El día en que Dios se va a manifestar. Vamos al capítulo 4 de Malaquías y miren lo que dice. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. ¿Notan? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Este versículo nos habla de juicio. Luego dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia,
y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Este versículo nos habla de gracia y salvación. Y el versículo 3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Malaquías, el profeta, le estaba diciendo al pueblo, ustedes están viviendo en medio de una generación que ofende a Dios. Pero llegará el día en que Dios mismo va a intervenir y pondrá todo en su lugar. Un día Dios se va a manifestar y nos va a enseñar que hay diferencia entre los buenos que sirven a Dios y los malos que no lo sirven. ¿Qué nombre usa la Biblia para referirse a ese día? Y comencé a investigar esto. La Biblia le llama a esto la segunda venida de Cristo. Noten, Malaquías. 400 años antes de la primera venida de Cristo, nos anuncia la segunda venida de Cristo. Para nosotros hablar de Cristo es muy fácil. Cuando leemos la Biblia, reconocemos fácilmente lo que se refiere a la primera venida de la segunda venida, porque estamos en el medio, ¿verdad? Es decir, nosotros leemos la Biblia y decimos, esto se refiere a la primera, porque sabemos lo que Cristo pasó. Como cordero serás llevado al matadero, dice, que no abrirá su boca, que por su llaga seremos curados, en Isaías, ¿no? Y entonces dice, ese pasaje de Isaías se refiere a la primera venida de Cristo, porque sabemos lo que Cristo pasó en la cruz del Calvario. Es muy fácil, porque para nosotros la primera venida de Cristo está en el pasado, la segunda está en el futuro, pero para Malaquías todo estaba en el futuro. Y por eso es que los profetas a veces mezclan, porque ellos están viendo al Mesías, pero a veces veían la primera y a veces veían la segunda. Por eso cuando estudias los profetas tienes que tener mucho cuidado de cuál de las venidas estaba hablando, de la primera o de la segunda. Pero aquí es clarísimo cuando Malaquías está hablando de la segunda venida de Cristo. Y me llamó la atención que Malaquías, 400 años antes, cierra el ciclo profético. Noten esto, cierra el ciclo profético porque a partir de ahora, a partir de Malaquías, ya no hay revelación profética hasta la llegada de Juan el Bautista. 400 años de silencio para un pueblo que no merecía escuchar la voz de Dios. Y cuando Malaquías cierra ese ciclo profético, lo cierra con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo le llama la Biblia a la segunda venida de Cristo? Miren, en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Lo esperas? ¿Esperas a Dios? ¿Tú tienes tu esperanza puesta en el Señor? ¿Eres de los que esperan? Porque el Señor viene por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Tú no le esperas? No eres parte de ese grupo. Pero dice, por segunda vez, dice el autor de Hebreos. El siguiente texto nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23, lo tienen en la pantalla. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo serán guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es otro título. El primero fue la segunda venida, ahora le llama para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ya van tres formas de describir la segunda venida de Cristo. Cuarto, segunda en Tesalonicenses 1:7,
A vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando Pablo. Cristo ya estaba en el cielo. Cuando él habla de la manifestación del Señor Jesús, está hablando de una manifestación futura. Cuando se manifiesta el Señor. Segunda de Pedro. Dice, segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. No solamente decimos la segunda venida de Cristo. La Biblia le llama el día de Dios, dice. ¡Wow! La segunda venida de Cristo, el día de Dios será. El día del Señor. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, le llama. La segunda venida de Cristo, hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:9-10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¡Wow! La segunda venida de Cristo, la Biblia le llama la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Otro título, la venida del Hijo del Hombre. Y en Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Quiero que abran sus Biblias en segunda de Pedro, capítulo 3. Quiero que leamos este pasaje. Noten todos los nombres. La venida del Hijo de Dios, la segunda venida, la manifestación gloriosa, el día del Señor, el día de Dios. Todo eso nos está hablando que en la Biblia está absolutamente marcada, el Nuevo Testamento está absolutamente marcado con la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13. Hemos leído en la primera parte, pero quiero que leamos todos. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? La pregunta, ¿no? ¿Cómo no debéis vosotros de vivir santa y piadosamente si sabes que el Señor va a venir? Por Dios. Si la palabra es tan clara que el Señor viene por segunda vez, ¿cómo es posible que haya alguien que decida vivir su vida de espaldas al Señor, de lejos con el Señor? Por Dios, eso es ser necio. Necio. El Señor viene, Malaquías lo anunció. El día en que yo actúe, dice el Señor. Y la palabra lo menciona de diferentes maneras. Ahora, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo,
hay diferentes tipos de reacciones, ¿no? La primera, la segunda venida de Cristo, fin del mundo. Fin del mundo, dicen, ¿no? ¿Se va a acabar el mundo? No, no se va a acabar el mundo. Aunque la Biblia enseña que van a haber catástrofes naturales, guerras, rumores de guerras, persecución a los cristianos, y que va a haber una multiplicación de la maldad a niveles insoportables, no habrá fin del mundo. Va a haber el fin de una era de un mundo bajo el maligno. Porque el maligno hoy en día todavía está actuando en esta tierra. Va a venir el fin de una era y va a dar pie a 1000 años de gobierno de Cristo. Los que le sirvieron, los que le honraron, los que estuvieron con él, ahora, dice la Biblia, reinarán con él durante los 1000 años. Los que no, quedan fuera. Y la primera cosa entonces cuando hablamos de la segunda venida de Cristo es que la gente tiene miedo. ¡Ay, fin del mundo! No, no es verdad. Cuando alguien te hable de esta manera, dile, no es cierto, no hay fin del mundo. Viene milenio, gobierno de Dios por 1000 años, con el diablo encerrado, el diablo encadenado durante 1000 años. Para que vean ustedes la maldad del hombre. Dice la Biblia que después de los 1000 años de gobierno de Dios, el diablo será suelto. ¿Saben qué pasará? Que naciones se van a juntar a él. Después de 1000 años, las naciones se van a juntar a él para hacerle guerra a Dios. Después de 1000 años de gobierno de Dios, van a ver esa gente reprimida, los que llevan la maldad en su corazón, que por fin después de 1000 años van a dejar aflorar su maldad otra vez. Por fin somos libres, queremos ser malvados y se van a liberar con el diablo. Y entonces, antes de que haya ninguna guerra, aparece el arcángel Miguel y los extermina de una vez, caerá fuego del cielo. Y chao, pajarito. Y esa gente son los que se van a condenar por la eternidad. Para que no haya excusa. Para que no digan, ay no, yo era bueno. La segunda cosa, la segunda reacción es la segunda venida de Cristo, juicio por mis maldades, ¿no? Y esto es interesante porque la gente sabe que cuando Cristo venga viene por juicio. La palabra de Dios no lo oculta. La Biblia dice que la segunda venida de Cristo viene con juicio, viene. Y por eso tratan de convencerse de que sus maldades actualmente no tendrán consecuencias. Inventan un Dios alcahuete que les permita su podredumbre moral. Se inventan un Dios que perdona todo. Es un Dios, mira, el amor de Dios es tan grande que va a perdonar a todo el mundo. ¡Wow! Quiere decir que vamos a bailar con Hitler allá, ¿no? Nos vamos a abrazar con Stalin después de matar millones de personas, ¿no? Vamos a tener que cenar, porque como Dios es tan bueno que va a perdonar a todo el mundo, que vamos a estar sentados en una mesa comiendo en paz y en armonía con pedófilos que violaron niños, claro. Esa es la mentalidad. Dios perdona el pecado de todo el mundo, ¿no? Entonces va a perdonar a los pedófilos también. A todos los que corrompieron niños también los va a perdonar, ¿no? Cosa que no es cierto. Va a haber juicio contra la maldad y contra el pecado. Pero ¿saben qué es lo más triste? De que esta angustia por la segunda venida de Cristo también se produce en el pueblo de Dios. Hay mucha gente cristiana que dice, tengo miedo de la segunda venida de Cristo, porque hay cosas en mi vida que no están bien. No quiero que Jesús venga, porque amo mi vida terrenal más que mi vida eterna. Que son dos situaciones dentro del pueblo de Dios. Yo he hablado con cristianos, y yo les he dicho, ¿y qué pasa si el Señor viene ahora? ¿Qué pasa si el Señor dijera, ahora es el tiempo de venir, y ahora viene juicio?
Yo lo hice, les conté, ¿no? Lo hice en base una vez en una iglesia. Prediqué sobre el juicio de Dios. Y al final le dije, amén, hermano. Y no, amén, amén. El Señor. Sí, juicio de Dios. Le dije, perfecto, vamos a orar entonces. Señor, manda juicio sobre todos los pecadores que ahorita están en pecado aquí en la iglesia. La iglesia entera se puso papel blanco. Le dije, ¿por qué? ¿Qué tienen que ocultar? Porque esa es la falsedad de muchos cristianos. Están en la iglesia que están pecando afuera. Entonces les dije, ¿una semana para que arreglen sus cosas? Hermanos, muchas veces la gente cristiana sabe que está haciendo cosas que no están bien. Pero no toman decisión de salir del pecado porque les gusta. No toman decisión de arreglar sus cuentas con el Señor. Y entonces cuando hablas de la segunda venida de Cristo, yo les digo, por si acaso, ¿y qué pasa si el Señor dice, ¿sabes qué? El próximo martes estoy llegando. La gente está esperando un mensaje de ese tipo de parte de Dios para empezar a arreglar sus cuentas. Un día estábamos en el auto regresando de trabajar, la persona que estaba a mi costado, yo le dije, si el Señor viniera ahora, y él me dijo, por favor, que aguante una semana. Que aguante una semana. ¿Ve? Todavía tengo que arreglar cosas. ¿Qué esperamos, hermanos? Para arreglar las cosas. Vivimos una vida y tenemos miedo de la segunda venida de Cristo porque hay algo en nuestra vida que no está bien. O amamos tanto esta vida material, mucho menos de lo que amamos nuestra vida eterna. Y por eso hay gente que dice, no, que el Señor no venga todavía. ¿Por qué? Ay, porque tengo 16 años, quiero casarme, quiero experimentar el sexo. Antes de morirme. No, que el Señor venga ahora. No, ¿por qué? Quiero divorciarme y conseguir al marido perfecto. Quiero trabajar, quiero viajar, quiero conocer, quiero ver la aurora boreal, quiero conocer las islas griegas, ¿no? Antes de morirme. O sea, estamos tan aferrados a la tierra, a esta vida de 80 años, que no amamos la eternidad. Nadie te dice que no disfrutes de la vida, en absoluto. Nadie te dice eso. Hay que disfrutar de la vida mientras acá estás, porque la palabra dice en Eclesiastés que para eso Dios nos permite vivir y trabajar y tener nuestro dinero para disfrutar de esta vida. Pero cuando esta vida para ti es lo más importante, entonces la segunda venida de Cristo produce angustia. Y hay una razón más por la cual la segunda venida de Cristo produce angustia. ¿Y saben cuál es? Tener paciencia para que nuestros hermanos, familias que no han conocido a Cristo, puedan conocerlo. También hay personas que están en ese plan, ¿no? Personas que dicen, Señor, ten paciencia, retarda tu venida, por favor, porque quiero que mi familia y mis amigos puedan llegar a conocerte. Y este sí es un sentimiento correcto. Es un sentimiento porque dices, Señor, no vengas todavía. ¿Qué suena? ¿Quién está ahí? Allá. Entonces, le dices al Señor, Señor, por favor, no vengas todavía. Estoy orando por mi hermana, estoy orando por mi tío, estoy orando por mis hijos. Señor, no vengas todavía. Y esa es una razón, sí es buena razón, para tener angustia. Y ahora sí, vamos a estudiar rápidamente lo de Malaquías. Vamos al capítulo 4. Dice, versículo 1, dice, el día ardiente como un horno, dice, Malaquías 4:1. El día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa.
Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Lo que ustedes ven en pantalla es la estopa. Esa es una estopa. Lo que los caballos comen, esa paja. En algunos países mezclan la estopa o la paja, la mezclan con barro y hacen casas de adobe con esto, ¿no? Pero la estopa es esto. Y miren lo que dice entonces. El día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán como estopa, como paja. Aquel día, exacto, para encender el fuego. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea que una faceta de la segunda venida de Cristo es el juicio. ¿Y por qué? ¿Por qué es día de juicio? Porque la humanidad se lo merece. Porque si bien es cierto, tenemos ocultos por ahí gente filantrópica que ayuda cuando puede, cuando tiene, gente que está dispuesto, ¿no?, para ayudar un poco, pero la gran mayoría de personas quiere una vida sin Dios. No quieres tener a alguien a quien tienes que darle cuenta. La Biblia dice que la ira de Dios se revela. Les leo este pasaje de Romanos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Escuchen bien esto. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Clarísimo, ¿no? ¿Saben de quién están hablando, no? Las mujeres que cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que la venida de Cristo tiene una cara que se llama juicio. Pero el versículo 2 de Malaquías 4:2, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. ¡Qué precioso! Es decir, el día en que Dios actúe, la segunda venida de Cristo, el día de Dios, el día del Señor, cuando se manifieste la gloria del Padre, la gloria de Jesucristo, aquel día va a tener dos caras. Una es juicio y la otra es salvación. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. En ese día vamos a escuchar esta frase: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¡Wow! Cuando Dios venga y llame: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y cuando Él haga ese llamado, ¿quién se va a parar? ¿No? ¿Podremos nosotros pararnos?
benditos de mi Padre. Y tú harás, ¿qué vas a hacer? Tú vas a hacer. Y Jesús te va a decir. O tú vas a decir, y Jesús va a decir. ¿Y tú? Y vienen todos aquí y tú te vas quedando. La venida del Señor, hermanos, para los que temen a Dios, la segunda venida de Cristo a esta tierra no es el día que deben temer, sino el día que deben esperar. ¿Nos damos cuenta de lo maravilloso, el maravilloso libro que tienes en las manos? Ese libro, hablándote de un evento que va a ocurrir miles de años después. La gente no entiende lo que es la palabra de Dios. La gente no entiende lo que es estudiar ese bendito libro que tienen ustedes en la mano. La gente menosprecia la palabra de Dios. Ahora, en conclusión, ahora sí termino. ¿Qué debemos hacer frente a la segunda venida de Cristo? En primer lugar, si el motivo de mi angustia es que estoy llevando una vida que no está de acuerdo con la palabra de Dios, y lo sabes, entonces este versículo es para ti. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es decir, si hay algo que está mal en mi vida, y por eso tengo miedo de la venida del Señor, lo que te está diciendo el pasaje es, arrodíllate y busca al Señor. Busca al Señor. Si la razón de mi angustia es porque estoy aferrado a este mundo material, es hora que entiendas Marcos capítulo 8, versículos 34 en adelante. Dice, lo tienen en pantalla, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Noten qué bonito, ¿eh? Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque la cruz no significará nada para ti hasta que no mueras en ella. Sin coordinar nada con Mario, habló de este tema. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y eso es cuando el Espíritu de Dios guía. A veces estamos lejos en otro y Dios coordina la alabanza, la prédica, no sé. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz no va a significar nunca nada para ti hasta que no mueras en ella. Y por último, hemos hablado de que si te produce angustia la venida del Señor porque estás haciendo algo mal, arréglate con el Señor. Si la angustia que se produce en ti es porque estás aferrado a lo material, muere en la cruz. Y por último, si la razón de tu angustia es que tienes miedo de que el Señor venga y alguno de tus seres amados no haya alcanzado salvación, entonces tienes que hacer dos cosas. Empieza a clamar por ellos. Ora, ayuna, intercede delante del trono de Dios. Haz todo lo que esté a tu alcance para que escuchen el mensaje de salvación. Me encanta, y termino con la historia de Moisés. El pueblo
no hizo las cosas como debió haberlas hecho. Y entonces el juicio de Dios está a punto de caer. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés habla con Dios y le dice: Señor, no puedes derramar juicio a este pueblo. Y mire lo que dice: Señor, si es necesario, borra mi nombre del libro de la vida. Borra mi nombre del libro de la vida, pero que no caiga juicio sobre ellos. Y Dios le dice a Moisés: ¿tú estás loco? ¿Cómo voy a borrar tu nombre? Bueno, perdonaré pues. Y me encanta esa escena, porque quizás eso tengas que hacer con aquellos que conoces, que no conocen al Señor, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Ora a Dios, intercede por ellos de tal manera que Dios diga: qué terca está, Dios mío, ya pues vamos a salvarlo, ya. ¿No es cierto? Pero mírala, pues, está orando, ayunando, ya, te voy a salvar al hijo, caramba. Que Dios tenga misericordia de nuestra familia. Así que ora, intercede por ellos. Pide al Señor paciencia. Si el Señor no tuviera paciencia, dice que el Señor retarda su venida. Retarda su venida porque tiene paciencia. Si la paciencia de Dios se hubiera acabado en el año 1976, yo no estaría acá. Si el Señor se acabado su paciencia en el año 2007, no estaría acá. Entonces a veces le digo: Señor, me encantaría que vengas. A veces cuando Huguito agarra y dice: sí, el pastor tiene corona, yo a veces me pongo a pensar y digo: Señor, verdad, sería bacán, ¿no? O sea, ¿cierto? La corona, ¿cómo será ese asunto, no? O sea, incluirá alimentos y todo, o sea, ¿no? Pero a veces le dicen: Señor, me encantaría que vengas, pero te ruego que no lo hagas todavía, por lo menos hasta que se salve mi hermano o mi hermana, hasta que se salve mi hijo, hasta que se salve mi mamá. Señor, no vengas antes. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.